La sensación de sentirse inadecuado ante Dios, el peso de los errores pasados y la lucha interna con la culpa. ¿Alguna vez te has sentido inadecuado ante Dios? Quizá al mirar tu vida te sientas cargado, sosteniendo errores y faltas que parecen imposibles de superar. Sientes que, por causa de tus errores, estás distante de Dios, que su amor no alcanza a alguien como tú. Si has pasado por eso, debes saber que no estás solo. El deseo de reconciliación con Dios es profundo, pero también está lleno de dudas, porque a menudo nos preguntamos: ¿cómo puedo ser digno del amor de Dios después de todo lo que he hecho? La culpa, con su peso aplastante, nos hace pensar que somos incapaces de recibir la gracia divina. Nos sentimos como si hubiéramos fallado tanto que la idea de ser amados por Dios se vuelve casi imposible de creer. Esto nos lleva a buscar formas de justificar nuestras faltas, creyendo que tal vez, si nos esforzamos más, podríamos alcanzar la perfección y con ello merecer el amor de Dios. Pero, ¿y si te dijera que no necesitamos ser perfectos para ser elegidos por Dios? Y más aún, que no es nuestra perfección lo que Él busca, sino nuestra disposición para aceptar su gracia. C.S. Lewis, en su obra El Gran Abismo, habla sobre la maravillosa realidad de que Dios elige redimir a la humanidad no basándose en su perfección, sino en su infinita gracia. Él nos ama porque Él es bueno, no porque nosotros seamos buenos. La gracia de Dios desafía la visión superficial de la fe, demostrando que incluso en nuestros momentos de fallo, Él nos contempla con ojos de amor. Es precisamente esto lo que debemos entender. Dios nos elige, aún con nuestros errores, aún con nuestras faltas, y es esa gracia inmensa la que nos llama a la reconciliación. Pero, ¿por qué insistimos en buscar la autojustificación? ¿Por qué sentimos la necesidad de arreglar nuestras faltas antes de acercarnos a Dios? El peso de la culpa a menudo nos aleja de la verdadera libertad que nace del perdón y de la aceptación de su gracia. Hoy exploraremos cómo Dios te elige a pesar de tus errores y cómo puedes, finalmente, hallar paz en su elección. Comencemos. La dolorosa carga de la culpa no resuelta. La culpa es una de las experiencias más dolorosas que podemos cargar. Es un peso invisible que se fija en nuestra alma, muchas veces sin que sepamos cómo lidiar con él. La culpa no es solo una sensación, se convierte en una sombra que nos acompaña, distorsionando la manera en que vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Puede incluso separarnos de Dios, haciéndonos creer que, por culpa de nuestros errores, no tenemos derecho a acercarnos a Él. Lo interesante, sin embargo, es que la culpa, cuando no se resuelve, no solo nos aleja de Dios, sino también de nosotros mismos. Crea una distancia entre la imagen que tenemos de nosotros y la imagen que Dios ve en nosotros. Pero lo que Dios ve no es una colección de fallos. Ve el potencial, ve el corazón sincero que anhela transformación, perdón y reconciliación. A menudo, la culpa nos impide ver la belleza de la gracia que Dios ofrece. Nos coloca en un ciclo constante de autojustificación, donde creemos que, antes de ser amados por Dios, debemos corregirnos, debemos ser perfectos. Es como intentar curar una herida sin tratar la causa, sin aplicar el remedio necesario. La culpa nunca se resuelve cuando intentamos ocultarla, ignorarla o justificarla. C.S. Lewis nos recuerda que, al tratar de justificarnos ante Dios, acabamos levantando un muro que impide entender la verdadera naturaleza de su amor. Dios no desea que llevemos la carga de la culpa como un fardo infinito. Al contrario, nos llama a dejar ese peso a sus pies para que podamos experimentar el alivio y la sanidad que provienen de su gracia.
El dolor de la culpa no resuelta es una invitación a buscar esa sanidad, no una sanidad que provenga de la perfección, sino de la aceptación de la misericordia divina. Jesús no vino por los justos, sino por los pecadores, por aquellos que reconocen su debilidad y buscan la fuerza que solo Él puede dar. La clave, entonces, no está en volverse perfectos, sino en reconocer nuestra imperfección y, al hacerlo, abrir espacio para que la gracia de Dios nos transforme. La culpa que nos alejaba ahora puede convertirse en oportunidad de sanidad. Lo que parecía maldición se convierte en bendición cuando aprendemos a entregar nuestras faltas a Dios, confiando en que Él puede transformarnos de adentro hacia afuera. ¿Cuántas veces te has sentido fuera de lugar en tu fe, pensando que por tus errores no podrías ser digno del amor y la elección de Dios? Es una idea común creer que, para ser elegidos por Dios, necesitamos ser perfectos o al menos acercarnos a ello. Alcanzar un estándar moral y espiritual que de algún modo nos haga merecedores de su amor incondicional. Pero, ¿es esto verdad? En los evangelios vemos que la elección de Dios está lejos de basarse en la perfección humana. Al contrario, Él escoge a menudo a los menos probables. Pensemos en el llamado de los apóstoles. Jesús no eligió a los sacerdotes del templo ni a los escribas de la ley. Eligió a hombres imperfectos, con debilidades, fallos y errores. Pedro, uno de los apóstoles más conocidos, es un claro ejemplo. Era impulsivo, negó a Jesús y sin embargo fue elegido para ser la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Pedro no fue escogido por ser perfecto, fue escogido por la gracia de Dios. Y ese mensaje debe resonar en nuestro corazón. Dios no escoge a los perfectos, escoge a los dispuestos. Escoge a quienes, pese a sus fallos, están dispuestos a seguir el camino de transformación y redención. Esta idea de que debemos ser perfectos para ser aceptados por Dios está profundamente arraigada en una visión distorsionada de la fe. A menudo creemos que para ser amados por Él, primero debemos corregirnos, ser más santos, más piadosos, más justos. Y cuando fallamos, pensamos que quedamos fuera de su gracia. Sin embargo, la verdad es que la gracia de Dios no exige perfección. Exige solo que nos volvamos a Él, que reconozcamos nuestra falibilidad y abramos nuestro corazón a su misericordia. Recuerda la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos despreciado por la sociedad, a quien Jesús eligió visitar en su casa. Zaqueo no era perfecto, ni siquiera cercano a serlo. Era considerado pecador, pero el Señor lo miró con ojos de gracia y dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa». Esto nos enseña que independientemente de quiénes seamos o de lo que hayamos hecho, Dios nos ve más allá de nuestras faltas y decide amarnos incondicionalmente. La verdad profunda es que, aunque a menudo nos sintamos indignos, Dios nunca ve nuestra imperfección como obstáculo para elegirnos. Él sabe quiénes somos, conoce nuestras debilidades, errores y limitaciones. Y aún así, nos llama a acercarnos, a experimentar su misericordia y a ser parte de su plan redentor. Por eso, si te sientes inadecuado, fallido, como si nunca pudieras ser elegido por Dios debido a tus errores, recuerda, Dios escoge a los imperfectos y esa es la belleza de su gracia. Nos elige no porque seamos lo suficientemente buenos, sino porque Él es bueno y quiere usarnos tal como somos, para que su fuerza se revele a través de nuestras debilidades. Es común creer que por nuestros errores, fracasos y pecados, el llamado de Dios a nuestras vidas queda anulado. Pensamos que debido a nuestras faltas, el propósito divino que Dios tiene para nosotros deja de tener validez. Pero esa es una visión equivocada de su misericordia. En realidad, los errores no anulan el llamado de Dios.
forman parte de la jornada de aprendizaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no nos abandona en nuestros errores, sino que usa esas faltas para enseñarnos, moldearnos y acercarnos a Él. El error no es sentencia final, sino oportunidad de crecimiento espiritual. Observa la historia de Moisés. Fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel, pero antes de ser el líder que los guiaría, cometió graves errores. Asesinó a un hombre y huyó, viviendo años en el exilio. Si aplicáramos la lógica humana, Dios habría descartado a Moisés como indigno. Pero al contrario, Dios lo escogió pese a sus errores y usó su historia para demostrar que Él elige a los imperfectos, para que su gloria se revele. El perdón de Dios no depende de nuestros méritos. Él no nos ve con condena, sino con restauración. El perdón es parte esencial de su plan divino, y al reconocer nuestras faltas y pedir perdón, nos acercamos más a Él. El error, lejos de alejarnos, nos coloca en posición de recibir la gracia redentora de Dios. A partir de ese momento, podemos ser usados poderosamente, como Moisés lo fue. El pecado y el error, en su naturaleza humana, pueden hacernos sentir incapaces de cumplir el propósito divino. Sin embargo, Dios usa nuestras faltas para perfeccionarnos, enseñarnos humildad y recordarnos nuestra total dependencia de Él. El llamado de Dios no depende de nuestra perfección, sino de la disposición a caminar junto a Él, incluso en medio de dificultades y errores. Cuando nos entregamos a Dios, Él convierte nuestras imperfecciones en parte de su plan divino. Dios tiene un propósito para tu vida y tus errores no lo anulan. Son parte del proceso que Dios usa para moldearte y transformarte. Él no renuncia a ti, Él no renuncia a mí. Su llamado permanece, no porque seamos suficientemente buenos, sino porque Él, en su gracia, continúa eligiéndonos. En nuestra jornada espiritual, frecuentemente nos topamos con la idea de que el amor de Dios debe ganarse, conquistarse mediante nuestras buenas acciones, esfuerzos y búsqueda incansable de la perfección. La sociedad nos enseña a pensar así: si te esfuerzas lo suficiente, si eres lo bastante bueno, entonces merecerás algo grande. Pero con Dios las cosas son distintas. La gracia no es algo que podamos merecer, es un regalo inmerecido, un favor gratuito que supera cualquier expectativa humana. Desde una perspectiva humana, esperaríamos que, tras fallar tantas veces, Dios se alejara de nosotros y nos dejara lidiar con las consecuencias. Pero Él, en cambio, nos otorga su gracia no por mérito, sino por su infinita bondad. La gracia de Dios nos redime, libera y restaura, y no importa cuánto pensemos que no somos dignos, Él nunca deja de extenderla. Recuerda que la gracia no es cuestión de merecerla. No podemos comprarla ni ganarla. Es un obsequio que Dios ofrece libremente a todos los que, con corazón sincero, se vuelven a Él. Jesús, al morir en la cruz, nos mostró la plenitud de la gracia sin límites. Dio su vida por nosotros cuando aún éramos pecadores, para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Debemos abrazar la verdad de que la gracia de Dios no depende de nuestra perfección. Él no espera perfección para amarnos. Nos ama mientras estamos en proceso de transformación. Su gracia es como un abrazo que nos recibe tal como somos, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Es imposible comprender por completo la profundidad de esa gracia, pero está siempre a nuestro alcance. No es algo que ganemos, sino algo que recibimos. Cada vez que fallamos, la gracia nos llama de regreso, nos levanta y nos pone de pie nuevamente. Cada vez que erramos, Dios está allí, extendiendo su mano, diciendo:
No necesitas ser perfecto para ser amado por mí. Te elijo, te perdono, te amo como eres. La grandeza de esa gracia se revela cuando reconocemos nuestra debilidad y aceptamos que no podemos alcanzar la perfección solos. Dios se manifiesta en nuestra fragilidad y es allí donde nos encuentra, ofreciendo su fuerza y su gracia. No podemos controlar ni merecer el amor de Dios, pero podemos aceptarlo de corazón abierto, sin resistencia, permitiendo que nos transforme, sane y dirija en el camino de la fe. Cuando comprendemos la verdadera naturaleza de la gracia, nos liberamos del peso del merecimiento. La gracia no trata de lo que hacemos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos libera de la prisión de la culpa y la vergüenza y nos ofrece una nueva vida en Cristo, donde los errores del pasado no definen el futuro, sino donde su gracia se convierte en la fuerza que nos impulsa hacia adelante. Una de las mayores verdades que podemos aprender en la caminata espiritual es que, paradójicamente, Dios escoge a los imperfectos. Este concepto desafía nuestra lógica humana, que normalmente selecciona lo fuerte, lo capaz, lo aparentemente en perfectas condiciones. Cuando pensamos en la elección de Dios, tendemos a asociarla a quienes destacan, quienes no fallan y quienes son suficientemente buenos. Pero la elección divina no funciona así. La sabiduría de Dios supera nuestra comprensión. Dios escoge a quienes, ante los ojos del mundo, serían los menos probables. No busca a los perfectos, sino a quienes, por su fragilidad, están más dispuestos a reconocer su necesidad de gracia. La elección divina no se basa en nuestra capacidad, sino en nuestra disposición a seguir a Dios aun con nuestras imperfecciones. Jesús, al llamar a sus discípulos, escogió hombres sencillos, sin gran formación religiosa o moral intachable. Eligió pescadores, un recaudador de impuestos, e incluso a quienes estaban marginados por la sociedad de la época. Pedro, con sus fallos y negaciones, fue escogido para ser una de las figuras más importantes de la Iglesia. Ese es el gran paradoja de la elección divina. Dios ve en nosotros lo que a menudo no podemos ver en nosotros mismos. No mira nuestra perfección, sino nuestro corazón y nuestra disposición a cambiar y confiar en su dirección. Esta es la gran revelación. Cuando estamos en nuestros momentos más débiles y vulnerables, somos más receptivos a la acción de Dios. Él se manifiesta en nuestras fragilidades. Nos escoge no para que seamos un reflejo de perfección, sino para que, a través de nuestros fallos, su gloria se manifieste. Piensa en la analogía de la oveja perdida. El buen pastor deja a las 99 para ir tras la que se extravió. El amor de Dios, como el del buen pastor, busca activamente a los perdidos, a quienes se sienten fallidos e indignos. No es casualidad que nos encuentre en nuestras faltas. En nuestra vulnerabilidad, el amor de Dios se hace más evidente. No espera perfección para escogernos. Nos escoge porque en nuestra imperfección puede demostrar su poder, misericordia y gracia. El amor de Dios no está condicionado a nuestra capacidad de ser buenos o perfectos, sino a su decisión de amarnos incondicionalmente a pesar de quienes somos. Ese amor transforma, sana y restaura. La verdadera elección divina no radica en ser perfectos, sino en estar abiertos a su gracia, en aceptar su oferta de perdón y renovación. Es importante reflexionar. Dios ya te ha escogido, no por tus méritos, sino porque Él es bueno. Tú, en tu humanidad imperfecta, eres llamado a un propósito mayor. Su amor no se limita a los buenos, sino que se extiende a aquellos que, aun con sus fallos, abren el corazón a la transformación. Errores como oportunidades de crecimiento espiritual.
A menudo vemos nuestros errores como fallos irreparables, algo que define negativamente e irrevocablemente quiénes somos. La culpa por acciones pasadas nos hace creer que esos errores nos separan de Dios y nos descalifican para su misión. Sin embargo, la verdad es que los errores, lejos de condenarnos, pueden convertirse en las mayores oportunidades de crecimiento espiritual. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza incluso nuestras faltas para moldearnos y enseñarnos. En lugar de rechazarnos por nuestros errores, permite que los vivamos para aprender, madurar y acercarnos más a Él. El proceso de crecimiento espiritual no nace de la perfección, sino de la jornada de aprendizaje llena de altos y bajos. Recuerda la metáfora del vaso de barro. Las Escrituras hablan de nosotros como vasijas de barro, frágiles e imperfectas. ¿Qué sucede con un vaso roto? En lugar de descartarlo, puede ser restaurado, a menudo volviéndose más hermoso que antes. En 2 Corintios 4:7, Pablo dice: «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros». Nuestra fragilidad y errores no nos hacen inútiles, sino recipientes para la manifestación de su gracia y poder. El error, visto a la luz de Dios, puede abrir una puerta a una relación más profunda con Él. En nuestra vulnerabilidad somos más receptivos a su gracia. Al equivocarnos y reconocerlo, recordamos nuestra dependencia de Dios, y esa dependencia es clave para el crecimiento espiritual. Al aceptar que no podemos hacerlo todos solos, dejamos espacio para que Dios actúe poderosamente. Piensa en David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que cometió graves errores en su vida. Fue adúltero con Betsabé y mandó asesinar a Urías para encubrirlo. A pesar de esas faltas, David no fue rechazado por Dios. Al contrario, fue restaurado. Lo que hizo David fue arrepentirse sinceramente y buscar el perdón divino. Ese arrepentimiento genuino y su deseo de vivir según la voluntad de Dios convirtieron su error en oportunidad de crecimiento espiritual y de una relación más profunda con el Creador. Es revelador cómo los errores de David, lejos de anular su llamado, se convirtieron en plataforma para crecer en humildad y fe. Aprendió a depender más de Dios, a buscar su presencia, y llegó a ser un ejemplo de alguien que, a pesar de sus faltas, se entrega plenamente a la misericordia divina. De igual manera, en nuestra jornada espiritual, los errores pueden ser oportunidades de transformación. Nos ayudan a reconocer nuestras debilidades y a volvernos a Dios con corazón sincero. No son nuestras faltas las que nos alejan de Dios, sino nuestra renuencia a aprender de ellas y a entregarnos a su gracia. Al reconocer nuestros errores y pedir perdón, abrimos las puertas al crecimiento espiritual, a una vida plena y a una relación íntima con el Señor. Por eso, en lugar de ver tus errores como razón para alejarte de Dios, míralos como oportunidad para acercarte a Él. Cada falta es ocasión de aprendizaje, cada error una puerta al crecimiento en la fe y la confianza en Dios. Y al hacerlo, descubrirás que al final no te definen tus errores, sino tu respuesta a ellos con humildad y arrepentimiento. Cuando hablamos de reconciliación con Dios, debemos entender lo que realmente significa. La reconciliación no es solo un concepto teológico, sino una experiencia profunda y transformadora que trasciende las palabras. Es el restablecimiento de la relación rota entre el ser humano y el Creador. Una restauración que trae consigo una paz verdadera, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, esa paz no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos. No proviene de nuestras fuerzas ni de nuestros intentos de perfección. La verdadera paz de Dios solo llega cuando reconocemos que no podemos ganar la reconciliación.
Es un don que se nos otorga por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. El precio que Jesús pagó por nuestros pecados es la llave para esa reconciliación. Él cargó nuestra culpa, vergüenza y faltas, y mediante su muerte y resurrección, abrió el camino para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Esta paz no es superficial, como la que sentimos al resolver asuntos externos. Es una paz interior que transforma corazón y mente. Va más allá de la comprensión humana, pues no depende de nuestras circunstancias ni de nuestro estado de perfección. La paz de Dios se halla precisamente cuando entregamos nuestros errores y faltas a su gracia. Es una paz que perdura aún en medio de luchas, dolores y arrepentimiento, porque descansamos en el hecho de que hemos sido perdonados y restaurados. Tomemos el ejemplo de San Agustín. Él, como muchos de nosotros, vivió una vida marcada por errores y pecados. Buscó la felicidad en placeres mundanos hasta que la gracia de Dios lo tocó y transformó su vida. Agustín reconoció que, a pesar de su pasado, Dios lo eligió para una misión mayor. Halló paz en la reconciliación con Dios, una paz que superó todos los errores de su juventud. Su testimonio demuestra que la reconciliación con Dios trae una paz que desafía la lógica humana, algo que solo la gracia divina puede brindar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no implica que nuestra vida se vuelva perfecta o exenta de dificultades. Significa una paz profunda que nos acompaña incluso en el sufrimiento, en las luchas internas y en nuestras imperfecciones. Nos da una nueva perspectiva. Aunque imperfectos, la reconciliación con Dios nos otorga un propósito y un valor incomparables. La reconciliación con Dios también libera de las cadenas de la culpa. Con frecuencia, seguimos atrapados en el pasado, sin comprender que cuando Jesús dijo «consumado es», estaba proclamando que la obra de reconciliación ya estaba completa. El perdón no es algo que debamos conquistar, sino algo que ya se nos ha ofrecido. Solo necesitamos aceptarlo y vivir bajo esa nueva realidad. Al aceptar la reconciliación de Dios, una paz verdadera invade nuestros corazones. Es una paz que nos permite descansar incluso ante los desafíos de la vida, porque sabemos que hemos sido perdonados, restaurados y amados. Y esa paz no depende de nuestra perfección ni de nuestros esfuerzos, sino del inmenso amor de Dios por nosotros. Él nos eligió, nos amó, y mediante Cristo nos reconcilió con Él, regalándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios no solo nos elige una vez y luego nos abandona. La maravilla de la elección divina es que es continua. Dios, en su infinita bondad, no nos escoge solo en un momento, sino que nos elige día tras día, en cada etapa de nuestra vida. Esto significa que, sin importar los errores o faltas que cometamos, su amor por nosotros permanece invariable. Nos elige una y otra vez. Con frecuencia, cuando fallamos o nos alejamos, podemos sentir que Dios ya no nos quiere. Nos sentimos rechazados o no deseados, como si nuestros errores hubieran anulado nuestra relación con Él. Pero la verdad es que, incluso cuando nos distanciamos, Dios nunca deja de escogernos. Él no nos abandona por nuestros fallos. Al contrario, nos llama de regreso, nos brinda nuevamente su gracia y nos invita a continuar caminando a su lado. Observa el ejemplo del apóstol Pablo. Comenzó su vida religiosa persiguiendo ferozmente a los cristianos, alejado totalmente de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios lo eligió en medio de su pecado y arrogancia. Y no fue una elección única. Tras su conversión, Pablo siguió siendo escogido para una misión grandiosa a pesar de sus fallos, errores y luchas internas. El llamado de Dios para Pablo no se interrumpió con sus faltas. Al contrario,
Sus debilidades se convirtieron en oportunidad para que Dios revelara su fuerza. La elección continua de Dios en nuestra vida es una invitación a vivir en libertad. No necesitamos temer que nuestros errores nos excluyan de su presencia, pues su gracia nos alcanza cada nuevo día. La verdadera libertad surge al comprender que Dios no nos escoge por nuestra perfección, sino por su infinita misericordia. Nos elige porque nos ama profundamente y a lo largo de nuestra vida nos moldea, transforma y guía para ser la versión que siempre soñó. Este entendimiento nos libera del peso de la culpa y la autojustificación. No debemos vivir con ansiedad intentando merecer la elección de Dios. Podemos descansar en que Él nos escoge porque es bueno y fiel, no porque seamos suficientemente buenos. Su elección no se basa en nuestros méritos, sino en su amor incondicional. Cada día nos ofrece una nueva oportunidad para crecer en su gracia, madurar en la fe y vivir conforme a su propósito. Al comprender esto, adoptamos humildad en nuestra caminata espiritual. Reconocemos que, aunque imperfectos, Dios nunca desiste de nosotros. Cada error, cada caída, es ocasión para levantarnos con su gracia. Él nos elige continuamente, no por nuestra fuerza, sino porque desea transformarnos, acercarnos a su corazón y usarnos para sus propósitos divinos. Esta elección continua de Dios nos recuerda su fidelidad. Él es inmutable. Incluso cuando nos alejamos, siempre estará dispuesto a llamarnos de vuelta. Nuestra jornada de fe es, en esencia, una relación de elección mutua. Dios nos elige y nosotros respondemos a su llamado día tras día. La verdadera reconciliación con Dios no surge de la perfección, sino de aceptar su amor incondicional. Caminar con Dios nunca se trató de lograr la perfección, sino de aprender a aceptar su amor incondicional aún en nuestra imperfección. A menudo pasamos la vida intentando justificarnos, probando que somos lo suficientemente buenos para merecer su gracia. Pero la realidad es que nunca podremos ser perfectos, y es precisamente esa aceptación de nuestra humanidad lo que abre el camino a la verdadera reconciliación con el Creador. La perfección, contrario a lo que muchos piensan, no es lo que Dios exige. Lo que Dios pide es un corazón sincero que reconozca su necesidad de perdón y restauración. Dios no espera que alcances un estado de perfección para ser amado. Te ama porque eligió amarte, y su gracia basta para cubrir todas tus faltas. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos poderosos de personas que, pese a sus imperfecciones, fueron profundamente amadas y escogidas por Dios. David, rey conforme al corazón de Dios, cometió grandes errores, incluso asesinato y adulterio, pero aún así fue elegido para liderar al pueblo. David no fue escogido por ser perfecto, sino por buscar la reconciliación con Dios. Reconoció sus faltas, se arrepintió y halló en la gracia la verdadera paz. Esta historia nos enseña que la reconciliación con Dios no depende de nuestros méritos, sino de nuestra disposición a buscar su misericordia. La perfección, a los ojos de Dios, no es algo que logremos por nosotros mismos, sino la acción continua de su gracia en nuestras vidas que nos transforma y purifica. Al aceptar esa gracia, sin importar cuántas veces hayamos fallado, encontramos en Dios la paz y la reconciliación. Por eso, la verdadera reconciliación no es algo que podamos ganar o conquistar con nuestras acciones. Es un regalo gratuito que solo puede ser recibido por la fe. Dios quiere que nos acerquemos con un corazón quebrantado y arrepentido, reconociendo nuestra limitación y abrazando su gracia infinita.
Al aceptar su amor incondicional, nos liberamos de la carga de la culpa y la vergüenza. Podemos descansar sabiendo que fuimos perdonados, no porque lo mereciéramos, sino porque Dios nos eligió. La paz que surge de esa reconciliación trasciende la comprensión humana. Nos brinda un nuevo comienzo, una nueva identidad y una nueva vida en Cristo. La verdadera libertad llega al aceptar que, aunque nunca seremos perfectos, somos profundamente amados por Dios. Esto transforma nuestra visión de la fe. La fe deja de ser un esfuerzo por alcanzar un estándar inalcanzable y se convierte en descansar en la obra perfecta de Jesús en la cruz. Él cargó nuestras faltas y errores para reconciliarnos con el Padre. La reconciliación con Dios es, por tanto, un proceso continuo de entrega y aceptación. Mientras avanzamos en este camino, comprendemos que la perfección no es la meta, sino la experiencia del amor incondicional de Dios en cada momento de nuestra vida. Eso es lo que nos transforma y da la verdadera paz. Esa es la belleza de la reconciliación. No se basa en la perfección, sino en la gracia que Dios ofrece, independientemente de quiénes somos. La elección de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pese a sus profundos errores y faltas. La historia de David es un maravilloso testimonio de la gracia de Dios y de la verdadera naturaleza de la elección divina. David no fue elegido por ser perfecto ni libre de faltas. Por el contrario, cometió errores graves a lo largo de su vida que, ante la mirada humana, habrían descalificado a cualquiera para ser usado por Dios. Sin embargo, David fue elegido y llamado por Dios, no por su perfección, sino por la sinceridad de su corazón y su constante búsqueda de reconciliación con Él. David cometió adulterio con Betsabé y mandó matar a Urías, su esposo. A pesar de esos terribles errores, que reflejaron su fragilidad moral y espiritual, Dios no lo rechazó. Lo que David hizo al enfrentar su pecado fue esencial para su reconciliación. Se arrepintió sinceramente, buscó a Dios con todo su corazón y pidió perdón. Ese arrepentimiento genuino y su disposición a volver a Dios fueron los factores que permitieron que fuera restaurado y continuara siendo un hombre conforme al corazón de Dios. La gran lección de la vida de David es que nuestros errores no nos alejan de Dios, siempre que busquemos su misericordia. La verdadera fe no consiste en alcanzar la perfección, sino en arrepentirnos de nuestros errores, aceptar el perdón divino y caminar con Él cada día. David no fue elegido por no fallar, sino porque, a pesar de sus faltas, sabía que solo Dios podía restaurarlo y guiarlo. Cuando Dios miró a David, no vio solo sus fallos. Vio a un hombre que, pese a su debilidad, anhelaba arrepentimiento y renovación, deseando agradar a Dios y cumplir su voluntad. David no permitió que la culpa o la vergüenza lo consumieran. Sabía que, a pesar de sus errores, Dios seguía amándolo y guiándolo. Y ese es el mismo llamado que Dios nos hace hoy. ¿Qué sucede cuando aceptamos ser inadecuados a los ojos del mundo, pero profundamente amados y elegidos por Dios? ¿Cómo puede esta verdad transformar la manera en que vivimos nuestra fe, nuestras relaciones y nuestra propia espiritualidad? La verdadera reconciliación con Dios no proviene de la perfección, sino de aceptar su amor incondicional. Él te elige, no por lo que has hecho o dejado de hacer, sino porque te ama profundamente tal como eres. Dios te llama a pesar de tus errores y te ofrece una nueva oportunidad de caminar a su lado. Como David, puedes ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. No porque seas perfecto, sino porque tienes un corazón dispuesto a arrepentirte, a aprender y a obedecer su voluntad. La verdadera
Paz y libertad nacen al aceptar ser amado y elegido por Dios, no por nuestra perfección, sino por su inmenso amor. Deja que la gracia redentora de Dios transforme tu vida y te lleve a experimentar la auténtica libertad, aquella que proviene de la reconciliación con el Padre. No necesitas ser perfecto para ser amado por Dios. Solo necesitas estar dispuesto a ser restaurado, a aceptar su gracia y a seguir su llamado.